Muy buenos días, queridos amigos de Bolivia, de la Patria Grande y del mundo entero. Ahora vamos a continuar pues con este audiolibro después de un buen tiempito que nos hemos ausentado, pero vamos a seguir conociendo más la vida de este ancestro aymara de las tierras bolivianas. Un abrazo grande y pues aquí vamos con este audiolibro de Alipio Valencia Vega, intelectual y escritor boliviano, Julián Túpac Katari. Volveré y seré millones. Clase conquistada. Los nativos americanos, sobre todo los del Tahuantinsuyo, sufrieron una dolorosa sorpresa al recibir sobre sí la pesadísima carga de un régimen extranjero, completamente ajeno y diverso del suyo. De por sí, toda la conquista es un fenómeno de depredación. Los pueblos conquistados son víctimas de la violencia, el despojo, la esclavitud y la servidumbre. Ese fue el sentido de todas las conquistas occidentales, y no entendían en otra forma su función los grandes capitanes que la realizaron. Solo los incas del Perú hicieron sus conquistas con un sentido social y humano. Ellos no despojaron ni depredaron. Aumentaron el patrimonio territorial de su imperio, pero para conceder a sus nuevos súbditos las comodidades de una organización de tipo socialista agrario, en la que toda persona tenía su bienestar asegurado mientras durase su existencia. En la historia de las otras partes del mundo, fuera de América, a medida que la sociedad evolucionó y juntamente con la propiedad privada, nació la división de los hombres en castas y clases. Las guerras de conquista adquirieron caracteres mayormente despiadados. El desarrollo de la producción y la aparición de nuevas necesidades humanas, juntamente con el crecimiento de las poblaciones, determinaron la existencia de la esclavitud. Unos hombres debieron servir con el máximo de sus energías a otros, y para que éstos pudiesen asegurarse posiciones descansadas y de privilegio, sus servidores debieron ser numerosos y hubieron de estar sometidos a su autoridad absoluta. Los esclavos fueron bestias de trabajo sin derechos y solamente con obligaciones. La técnica en los tiempos del esclavismo no fue adelantada. No hubo variados instrumentos ni máquinas gigantescas, y la producción pudo ser impulsada solamente mediante masas disciplinadas y que trabajaban hasta el agotamiento. Así es como adivinó la esclavitud. Y para asegurarse esta fuerza humana de trabajo, en épocas en que no había instrumentos mecánicos ni se descubrieron otras fuerzas motrices, los pueblos que practicaron la expropiación privada tuvieron que hacer la guerra a otros pueblos, arrebatándoles no solo sus bienes y sus territorios, sino también su libertad personal. Y a medida que pasó el tiempo, así que surgieron nuevas formas sociales y económicas, la conquista como procedimiento y práctica afirmó sus rasgos de inhumanidad. La sociedad feudal, periclitada la época del esclavismo, se afirmó también sobre tremendas guerras de conquista. Masas populares inmensas pero sin patrimonio fueron sometidas a la servidumbre. Los conquistadores de grandes imperios se distribuyeron tierras y fortunas, y a los pobladores humanos desposeídos de su territorio les impusieron ya no la esclavitud, sino la servidumbre. Así nacieron los siervos de la gleba y los menestrales urbanos, ligados permanentemente al trabajo rudo del agro o del taller, a cambio de una miserable pitanza que les arrojaban los señores. Las expediciones militares se organizaron en los comienzos de la sociedad feudal para que reyes y jefes guerreros tuviesen tierras e incorporadas a estas siervos y trabajadores gratuitos. Modernamente, en la época de los grandes imperialismos, la conquista no ha perdido su carácter, no ha desaparecido. La propiedad privada
y su apogeo ha determinado más bien la aparición de clases sociales con poder económico fantástico. Cada país en el cual estas clases dominan quiere asegurarse diariamente mayores beneficios, y aunque la acumulación capitalista es gigantesca, las empresas desean explotar mayores zonas geográficas para asegurarse utilidades, no solo con sus recursos naturales, sino también con el trabajo de sus masas humanas. Las conquistas se han realizado siempre contra pueblos que estuvieron desprevenidos o en condiciones técnicas y militares de inferioridad, pero que económicamente significaban grandes reservas. En regiones que se han desarrollado sin soportar los peligros de una conquista exterior, su evolución interior ha determinado su división en clases. Son unos, los más pocos, los que acumulan la mayor parte de los bienes que satisfacen las necesidades humanas y las posibilidades de producirlos, y por este acaparamiento pueden imponer a los otros, que son las mayorías, determinados cánones y reglas de conducta, impidiéndoles mediante retribuciones perfectamente medidas para satisfacer tan solo sus más premiosas necesidades, que puedan llegar a poseer por su parte algunos bienes más que signifiquen un poco de bienestar. Empero, cuando por el atraso técnico-económico, por la inferioridad de la carrera evolutiva en la producción de bienes y en las formas de realizarla, algunos pueblos rezagados son víctimas de la conquista de otros que se encuentran en mejores condiciones. Sucede, hecho comprobado por la historia, que los pueblos conquistados son sometidos como clase inferior. Sobre ellos hacen descansar los amos victoriosos todo el peso de una gran explotación y sufrimiento. Pueblos enteros nativos de la región asolada por la conquista se constituyen por la violencia en una numerosa clase explotada. Esto es lo que sucedió con los indios americanos en general, y particularmente con los que habitaban el vasto imperio quechua. Los conquistadores soldados curtidos en las campañas españolas de Europa y del territorio de la península estaban imbuidos completamente del espíritu y el ambiente de la feudalidad. Por eso es que los capitanes y clérigos de la conquista implantaron, al apoderarse de tierras y masas humanas en América, el régimen feudal. Todavía algo más, juntamente con los soldados y eclesiásticos, vinieron posteriormente a la conquista muchos mercaderes y artesanos que constituían el embrión de la burguesía en España. Pero al trasladarse a América lo hicieron movidos por la idea de tornarse ricos a la manera feudal, hacerse dueños de tierras y minas contando con abundante mano de obra gratuita. Los españoles crearon una leyenda para América. Rápidamente surgió la creencia general de que el Nuevo Mundo era tan pródigo en riquezas que no había que trabajar mucho para gozarlas, ya que existían además miles de indios que, sometidos a la autoridad de los conquistadores, podían hacerlo con ventaja. Hay que tener en cuenta, dice el escritor Lincoln Machado Rivas, que los expedicionarios no venían dispuestos a trabajar para vivir. Para eso se hubiesen quedado en España. Venían con la intención de enriquecerse pronto y opulentamente. Desde los días del descubrimiento, los españoles y en general los europeos tuvieron un concepto perfectamente definido acerca de la inferioridad de los indios, y estos fueron tratados como tales. El mismo almirante Cristóbal Colón participó de ese criterio, y de cada uno de los viajes que efectuó al Nuevo Mundo, se llevó indios americanos a España, llegando a venderlos como esclavos en los mercados de Sevilla.
Los conquistadores, por el solo título de la conquista, se erigieron en una casta privilegiada, y en América, superponiéndose a los nativos, se vio crecer una aristocracia parasitaria de terratenientes y burócratas que no tenían otra ocupación que la de someter a la más absoluta obediencia a las masas de siervos indígenas. Se agrega a esto que el noble español consideraba denigrante el trabajo y cifraba su mayor orgullo en ejercitarse solo en los menesteres de la guerra o la magistratura. La gran masa de indios, en cambio, fue sometida a los más inhumanos esfuerzos productivos. Y sí, contra lo usual y corriente en América surgió alguna autoridad que trató de atemperar el rigor que hizo pesar la clase conquistadora europea sobre la enorme multitud conquistada de indios. Todo el aparato gubernamental y económico manejado íntegramente por los españoles la combatió hasta anularla o aniquilarla. Machado Rivas, autor que hemos citado, cuenta a este respecto en su obra Movimientos Revolucionarios en las Colonias Españolas de América, que el presidente de la Real Audiencia de Lima, don Lope García de Castro, quien en 1564 quiso ordenar la vida en las colonias, suavizando el tratamiento a los indios, fue desconocido y desobedecido en las medidas que dictó por las audiencias de Quito, Chile y Charcas, y que esta última envió una queja en términos airados al Consejo de Indias, organismo que ante estas manifestaciones hizo saber a García de Castro que estimaba excesiva la facultad que el presidente había acordado a los alcaldes indios para prender a los españoles culpables, en los que veía el Consejo una igualdad inconveniente. La conquista destruyó todo el sistema indígena. La autoridad del Inca fue suplantada por la del rey de España, quien, para premiar a sus vasallos que le aseguraron con sus hazañas y sus hechos de armas un tan dilatado y vasto imperio, debió hacerles cuantiosas concesiones en el Nuevo Mundo. En el Tahuantinsuyo, antes del descubrimiento de América, el Inca, que representaba a la sociedad y al Estado, era quien tenía la propiedad de las tierras atribuidas a la nobleza incásica y al culto del sol. Pero con la conquista, el dueño de todas las tierras, inclusive las pertenecientes a los indios nativos inferiores, entre comillas, fue el rey de España, y éste las concedía a sus capitanes y soldados juntamente con el usufructo de las minas y el trabajo de los indios. El enorme sector social indígena devino así como una inmensa clase explotada, porque ese fue el determinismo de la conquista. Los españoles quebraron con violencia la organización autóctona y se encaramaron sobre ella completamente, sometiéndola a una ruda servidumbre de contornos feudales. Los indios ya no tuvieron una monarca o un monarca bondadoso, ni sus autoridades y curacas representaron a un sector que poseía conocimientos de utilidad social. Los indios obedecieron a un rey que les exigió el sostén de su boato y sus empresas militares y de toda índole, y a quien la clase conquistada no conoció jamás. Y en lugar de autoridades y curacas nativos llegaron magistrados que tenían el concepto de que debían aplastar como tarea peculiar suya a los indios bajo las plantas de los orgullosos conquistadores. Esa fue, estimados escuchas, la realidad que se impuso en los imperios indígenas, especialmente en el Tahuantinsuyo,
después de la llegada y el triunfo, entre comillas, espectacular de los invasores españoles. Parte 3 de el intelectual y escritor boliviano Alipio Valencia Vega, Malco Julián Tupac Katari. Volveré y seré millones. Nos vemos en una próxima oportunidad, queridos hermanos y amigos.